Últimas palabras. Civilización y barbarie es un libro, como comentábamos, muy poderoso. Poderoso por las ideas contundentes que presenta y sobre todo por que lo que está diciendo no es bajo ningún respecto una descripción amable del mundo americano. Este no es un libro escrito para elogiar, es un libro que escribe Salas para mostrar las farsas y la falsedad de enormes ámbitos de actividad desarrollados en América y en Venezuela. La pregunta a hacernos es, ¿por qué Salas llega a esta conclusión? Salas había irrumpido en el ámbito intelectual venezolano al publicar una revista y al editarla que titula Paz y Trabajo, que para él van a significar los dos importantísimos renglones que la Venezuela agrarista de finales del siglo XIX deben estar presentes. Salas es un terrateniente, es un hijo justamente de hacendados andinos, merideños, que se han dedicado siempre al cultivo del café. Salas, en cuenta de ello, se hace en cierta forma también un campesino más, un agricultor más, que quiere no solamente que la tierra produzca, sino que quiere también satisfacer a las personas que trabajan la tierra. Salas, en este sentido, va a inaugurar en Venezuela un pensamiento social de gran profundidad que no es solamente, en el caso de él, una idea dicha al azar, sino al contrario, implica en su propia tarea de productor agrícola. Paz y Trabajo va a estar justamente dedicado a esos agricultores, va a estar dedicado a esos hombres de la tierra para hacerlos mejores personas. Y justamente en ese hacer mejores personas está en Salas la clave de cómo revertir los males que aquejan a las naciones americanas y que aquejan a Venezuela, sobre todo desde la perspectiva política. Salas va a cuestionar duramente el caudillismo, va a atacar sin ningún tipo de miramiento y con enorme responsabilidad y enorme gallardía la impronta del caudillo que utiliza la nación, utiliza a los ciudadanos, utiliza en este caso a los campesinos para sus propios fines y sus propios beneficios. Salas será en este sentido inclemente en esta estupenda obra para dejar retratado y dejar desenmascarados, digámoslo así, a los grandes caudillos americanos y a los grandes caudillos venezolanos en su antipatriotismo. Para Salas la patria no es una idea vacía, para Salas la patria no es otra cosa que el cultivo magnífico de los grandes valores humanos, personales, sociales que cada persona puede lograr. La patria va a ser para él ese ámbito en donde todos nos favorecemos gracias al trabajo de los otros. Y él va a decir en más de una oportunidad que para él los verdaderos patriotas son justamente esos campesinos, esos hombres sencillos que dan su vida por producir a partir de la tierra. Para él van a ser los grandes patriotas y junto a ellos, por supuesto, los hombres nobles, los hombres dignos del país que van a acompañar desde otras esferas intelectuales esos procesos. Pero combatirá justamente el antipatriotismo de los hombres públicos, el antipatriotismo de los gobernantes, tanto nacionales como locales. Va a tener pugnas permanentemente, desacuerdos muy constantes con los gobernadores de su tierra, tanto como con los presidentes de la República, caudillos en ese tiempo de una y otra situación. Pero también Salas va a decir que los intelectuales son una suerte de rémora para el país cuando se asumen justamente unos aduladores del poder. Va a ser durísimo con los escritores adulantes de Gómez o adulantes de Guzmán Blanco o adulantes terribles
del terrible Cipriano Castro. Es decir, Salas será inclemente, y este libro, que quiero destacar, no es que ha sido escrito para cuestionar a estos señores nada más, o hablar mal de estos presidentes o estos personajes, sino que la experiencia vivida gracias a ellos le ha permitido madurar estos planteamientos y congeniarlos en este libro, que va a ser entendido como uno de los libros más sustantivos para entender en Venezuela y desde Venezuela la realidad americana, la realidad social americana, los grandes males sociales que lamentablemente algunos de ellos nos siguen acompañando. Va a Salas a ser en eso muy agudo en cuestionar el alcoholismo, temas que pudieran no estar como en el circuito temático tradicional de los grandes pensadores americanos, pues él va, digámoslo así, a señalarlos con dureza, es decir, la flojera de muchos ciudadanos, es decir, flojera, alcoholismo, el desafuero de las pasiones sin sentido, van a ser para él motivos de alarma, motivos de que el mal social está ahí actuando, creciendo irremisiblemente, bajo la mirada poco responsable o nada responsable de esos caudillos para quienes la nación toda no es sino una suerte de hacienda personal de la que me beneficio, y las personas que trabajan en esa hacienda poco valen como personas. Salas en ese sentido va a dar una pista de salvación, siendo tan duro, tan cruento, tan implacable en sus planteamientos. Va a decir, todo tiene una salvación, y esa salvación pasa por la educación. En la medida en que seamos personas más civilizadas, personas más educadas, lograremos, gracias al recurso de la didaxis, lograremos ser menos atrasados, ser menos bárbaros, ser más patriotas, ser hombres de bien para el país, y no simples individuos a la espera de un beneficio personal inmediato que poco o nada le reporta a él y mucho menos a la nación toda. El binomio civilización y barbarie que constantemente el autor está gestionando en esta obra va a producir un cruentísimo, diría yo, análisis de lo que ha sido la historia colonial de Venezuela, de lo que ha sido la historia republicana de Venezuela y de lo que ha sido, aunque es la última etapa de su contemporaneidad como autor, de la que ha sido también su propia experiencia personal, enfrascado, luchando permanentemente porque estos caudillos locales andinos, y más tarde, en el caso de Cipriano Castro y de Gómez, de que estos caudillos nacionales no lo maltraten más allá de lo que la biografía agónica del gran Julio César Salas tuvo que padecer. El asesinato de uno de sus hijos, el encarcelamiento décadas después de otro de ellos, y el tener que doblegarse en cierta medida en el segundo de los casos para salvar a su hijo Armando de la cárcel, para implorar la clemencia de Gómez, clemencia que nunca obtiene. Este poderoso analista social, este poderoso historiador comprometido con nuestros mejores valores históricos, un autor que ha estudiado los aborígenes andinos, que ha dedicado su vida en la confección de un enorme diccionario que abarca 25 años de su vida y que culmina felizmente antes de morir, obra en 16 volúmenes, en donde Salas le da a nuestras lenguas indígenas y por consecuencia a nuestras culturas indígenas el peso más absoluto en el estudio, en el acercamiento a los orígenes americanos, que es el título justamente precioso que escoge para tildar y para llamar a este diccionario. En definitiva, esta es una obra rotunda, una obra
inclemente, una obra cruenta, una obra que no quiere complacer a nadie, que quiere simplemente decirles, si seguimos creyendo en la farsa, iremos por un mal camino, iremos a fracasar irrevisiblemente. Últimas palabras.